compartir con todos ustedes en este día maravilloso, día hermoso que el Señor nos viene regalando a cada uno de nosotros, donde debemos también alabar y bendecir el santo nombre de Dios. En este día nos reunimos para compartir con humildad y sencillez el capítulo número 34 del libro de Job, 37 versículos que se nos va a presentar de cómo Eliud sigue dando su discurso y esta vez va a dirigir. Estamos teniendo un poquito de dificultades con el internet, ya que hay tiempo de lluvia aquí en medio de nuestra parroquia y el internet se pone un poco lento, un poco pesado también, pero confiamos en Dios de que podamos compartir en este día sin muchas interrupciones la santa palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios y especialmente también saludar a Víctor Ramírez. Buenas noches, Padre y Ministro. Saludos desde México, Julio Lanza aquí presente, Padre. Candelaria Morales, buenas noches, Padre. Vamos a un encuentro con la santa palabra de Dios. Dolores Martínez, saludos, Padre, Dios le bendiga. Que el Señor le cuide, que Dios le bendiga. Rosa Vire, buenas tardes, Padre, esperando la escucha de la palabra. Rojágreda, buenas noches, Padre, bendecida noche, por gracia del Señor, esperando el encuentro. Predicador católico Alexander Montilla, que está aquí presente, les invitamos a suscribirse en su canal y darle un dedito para arriba y apoyarlo en la evangelización. Marta Cáceres, buenas noches, Padre y Ministro Alexander. Clem Morales, buenas noches, Padre y Ministro. Dios le dé salud, vengo al encuentro con la palabra. Socorro Conre, buenas noches, Padre. Ofrezco esta palabra por la salud de todos los sacerdotes. Amén. Ofelia Salgado, buenas noches, Padre. Ofrezco la palabra por el eterno descanso de mi mamá Catalina Reza Martínez. Que Dios le conceda el descanso eterno y brille para ella la luz perpetua. María Cortés, buenas tardes, Padre. Vamos al encuentro con la palabra de Dios. Araceli Cornejo, buenas noches, Padre. Ministro, Dios le cuide. Rosa Pleite, buenas noches, Padre. Se me ha regalado. Gracias, Padre. Gregorio Medina, por el compartir de la palabra. Saludamos a Marisol Márquez, buenas noches, Padre. Ministro, que Dios le bendiga. Alma Espino, buenas noches, Padre. Hermano Alexander, que Dios le bendiga y los proteja. Amén. Lorenza Cruz, buenas noches. Emily Carrillo, buenas noches, Padre. Ministro, gracias por este hermoso caminar de la palabra. Nancy Calderón, la Padre José, saludos y bendiciones. Al ministro, saludos. Ana Resendi, bendecida noche, Padre. Dios le bendiga a usted y al hermano Alexander. Se les aprecia con el corazón. Amén. Saludamos también a Laura Allende. Buenas noches, Padre. Que Dios le bendiga. Que el Señor le bendiga, le cuide y le proteja a su familia. Lidia López, buenas noches, Padre. Dios le siga fortaleciendo su ministerio. Amén. Claudia Lázaro, buenas noches, Padre. Aquí presente. Guillermina Pérez, la Padre José, ministro. Buenas noches. Victoria Méndez, buenas noches, Padre. Pido su bendición para mi sobrina Paulina Bernal, que está de cumpleaños. Paulina, Dios te bendiga, Dios te cuide, Dios te proteja, Dios te conceda muchos años más de vida. Que Dios te siga concediendo sabiduría para seguir adelante y la pases muy bonito junto con los tuyos. Saludos desde Barinas, Venezuela, para ti, con mucho cariño. Saludamos también a Isidra Romero, buenas noches, Padre y Ministro. Claudia Lázaro, esta palabra la ofrezco por la salud de José Navarro, por la salud de mi esposo y por mi salud, que Dios les bendiga. María Teresa, buenas noches, Padre, Dios le bendiga siempre en este encuentro con la palabra de Dios. Ana Navarro, buenas noches, Padre, Ministro Alexander. Vivi Lagorre, buenas noches, Padre, Dios le bendiga. Emilia Meca, buenas noches, Padre, el Ministro, Dios le bendiga. Claudia Carmen Laracuente, buenas noches, tengan todos. Margarita Reyes, buenas noches, Padre, Ministro. Saludos al Padre Romero Oficial, saludos y bendiciones, hermano, unido en oración, Dios le bendiga, Padre, gracias por hacerse presente. Les invitamos también a buscar el canal del Padre Romero y suscribirse. Marta Alexandra, buenas noches, Padre. Ofrezco la palabra por la conversión de mis hijos. Victoria Romero, buenas noches, Padre. Ministro, mañana me realizarán la cirugía. Le pido oración para que nuestro Señor sea quien ponga sus manos benditas. Amén, Victoria. Pedimos a Dios que pase su mano sanadora sobre ti y pueda salir muy bien de esta cirugía y que sea Dios el que la asista. Por Cristo, Dios, Padre de bondad, de misericordia, te bendiga y te conceda la salud. Que la luna, buenas noches, Padre y Ministro, se me ha regalado por la Padre Eduardo Ramos. Saludos, Padre, Ministro Alexander, gracias por la santa palabra. Juan Hernández, buenas noches, Padre José, listo para el encuentro. Delmi Rodríguez, buenas noches, Padre, Dios le bendiga. Marina del Lourdes, buenas noches, Padre, Ministro Alexander, Dios le bendiga. Maritza López, buenas noches, Padre, saludos a la distancia desde Costa Rica, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Mónica Lili, buenas noches, Padre y hermano, Dios le bendiga, presente desde Perú.
Saludamos a Jorge, dice, soy nuevo, Ramos 2019, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Laura Allende, buenas noches, ministro. Irene Turquín, buenas noches, Padre Medina. Joaquín Sánchez, buenas noches, Padre y ministro. Villamaro, buenas noches, Padre y ministro. Juan Hernández, mande su bendición para todos mis compañeros de trabajo, para que hagamos con amor y responsabilidad nuestras labores. Juan Hernández, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo te bendiga a ti y a todos tus compañeros de trabajo. Beatriz Hernández, buenas noches, Padre. Y señor Alexander, bendiciones. Joaquín Sánchez ofrece la palabra de Dios por todos los sacerdotes difuntos. Queridos hermanos, con humildad, con sencillez, vamos a decir todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Decimos, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Y envía desde el cielo. Y envía desde el cielo. Un rayo de tu luz. Un rayo de tu luz. Para que nos ilumine. Para que nos ilumine. Nos dé sabiduría. Nos dé sabiduría. Nos dé entendimiento. Nos dé entendimiento. Para escudriñar. Para escudriñar. La santa palabra de Dios. La santa palabra de Dios. Y hacer la vida. Y hacer la vida. En medio de nuestra vida. En medio de nuestras vidas. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sean todos cordialmente bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso encuentro con la santa palabra de Dios. Queridos hermanos, vamos a disponer la vida, vamos a disponer el alma, vamos a disponer el ser, vamos a estar muy atentos y muy alerta para escuchar lo que el Señor nos quiere transmitir a través de su santa palabra. Libro de Job, capítulo 34. Eliú retomó su discurso. Escuchad, sabios, mis palabras. Prestadme atención, los doctos. Que el oído distingue las palabras, lo mismo que la boca los sabores. Distingamos, pues, lo que es justo. Sepamos entre todos lo que es bueno. Job ha dicho: soy inocente, pero Dios me niega el derecho. Me asiste el derecho y creen que miento. Me hieren de muerte sin haber pecado. ¿Hay algún hombre como Job que bebe el sarcasmo como agua, que se hace acompañar de malhechores y anda con gente malvada? No dice: al hombre no aprovecha estar a buenas con Dios. Escuchadme pues, sensatos, lejos de Dios la maldad, la injusticia de Shaddai. Dios paga a la persona según sus obras, trata a cada cual según su conducta. Está claro que Dios no obra mal, que Shaddai no tuerce el derecho. ¿Quién le confió el cuidado de la tierra? ¿Quién le encargó de todo el universo? Si solo préstate atención a sí mismo. Si centrase en sí su espíritu y su aliento, toda carne a la vez morirá. La persona al polvo volvería. Pero si sabes comprender, escuchad, presta oído a mi voz y a mis palabras. ¿Podrá gobernar quien odia el derecho? ¿Vas a condenar al justo supremo, capaz de llamar al rey canalla? ¿De tratar a los nobles de bandidos? ¿No tiene preferencia por los príncipes, ni favorece al grande contra el débil? Pues todos son obra de su mano. Mueren de repente en plena noche. La gente se agita y desaparece. El tirano es depuesto sin esfuerzo. Él vigila el camino del hombre. Se da cuenta de todos sus pasos. No hay sombra ni espesa tiniebla que puedan ocultar al malhechor. Dios no asigna un plazo al hombre para comparecer al juicio ante él. Destruye al poderoso sin tener que indagar, y a otros establece en su lugar. Como conoce bien sus acciones, de noche los trastorna y pulveriza.
los azota igual que a criminales. En la plaza pública los encadena por no haber querido seguirle, por no atender sus designios, provocando ante Dios el grito del débil, haciéndole oír el grito del pobre. Si se queda inmóvil, ¿quién condenará? Si esconde su rostro, ¿quién lo verá? Pero él vela sobre hombres y países, para evitar que reina el impío, que el pueblo sea engañado. Si alguien dice a Dios, me arrepiento, ya no le haré lo que no veo, házmelo ver. Si he obrado mal, no recaeré. Debería, según tú, castigar, pero tú rechazas sus criterios, dado que tú dices, y no yo, haznos partícipes de tu ciencia. Pero la gente sensata me dirá, lo mismo que los sabios que me escuchen. No habla Job con sensatez, no son juiciosas sus palabras. Tengan a bien probarlo a fondo, pues responde igual que un malvado. A su pecado añade la rebeldía, entre nosotros siembra la duda, multiplica las palabras contra Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de escuchar su santa palabra. Pero vamos también a reflexionar, a escudriñar la palabra de Dios. Es interesante. ¿Por qué? Porque el título de este capítulo 34 dice, Dios paga. Claro que sí. Dios paga a cada persona según sus obras, según sus acciones. Pero lo que vamos a ir viendo a lo largo de este capítulo 34 que hemos escuchado. Por eso es la continuación de lo que Eliud viene hablando. Eliud estaba escuchando, estaba atento, estaba allí a la expectativa de lo que decían los tres amigos a Job y de lo que Job le respondía. Por eso Eliud escuchó con atención, reflexionó, meditó y ahora él es el que está hablando, tanto a Job como a sus compañeros. En el día de ayer, capítulo 33, que si no lo has escuchado te invito para que lo escuches, compartíamos lo que este hombre le dijo a Job, pero ahora se dirige a los sabios, se dirige para ti, para mí, para todos. Vamos a prestar atención a lo que nos dice el versículo número 2, que nos habla de aprender a escuchar y sobre todo de prestar atención. Escucha atentamente. Escuchad, sabios, mis palabras. Prestadme atención, los doctos. Escuchad, ¿quiénes? Sabios, mis palabras. Sabios, mis palabras. Escuchad. Tenemos que aprender a escuchar. ¿Qué hizo Eliud? Escuchó con atención lo que los amigos le hablaban a Job, cada uno, lo que Job le respondía a cada uno. Eliud aprendió a escuchar y por eso dice, escuchad, sabios, y además los va a invitar a prestar atención. ¿Qué más dice el versículo 2? Prestadme atención, los doctos. Prestadme atención. Hay que aprender a escuchar y hay que aprender a prestar atención. Porque cuando usted presta atención, usted tiene todo en disposición para escuchar bien, para no escuchar de una manera confundida, sino que usted va a captar todo el mensaje. Porque la persona que no escucha, la persona que no presta atención, sale a divagar de lo que los otros han dicho y le dice a los otros cosas que ni siquiera se comentaron en lo que se estaba hablando. ¿Por qué? Porque no prestó atención y porque no sabía escuchar. ¿Cuánta gente no conocemos así? Dentro también de nuestra iglesia. Escuchan lo que les conviene y presta atención cuando ellos quieren. Entonces después salen a malinformar, decir otras cosas, poner otras palabras que no estaban allí presentes. Por eso Dios dice, escuchad y prestad atención, porque el que escucha presta atención y el que presta atención aprende.
también a escuchar. Pero escuchemos lo que continúa diciendo Eliud en el versículo número 4. Distingamos pues lo que es justo. Distingamos pues lo que es justo. Hay que aprender a distinguir lo que es justo y lo que no es justo, para saber por dónde debemos dirigir nuestra vida. Porque cuando usted sabe distinguir, usted dice, este es el camino correcto. Pero cuando usted dice no sabe todavía distinguir, porque hay gente que pasa lo malo por bueno, lo bueno por malo, no sabe distinguir lo que es justo, empieza a caminar a oscuras, del timbo al tambo, sin saber qué hacer. Pero escucha lo que continúa diciendo el versículo 4. Sepamos entre todo lo que es bueno. Y sepamos lo que es bueno. Tú sabes lo que es bueno. Tú sabes lo que le agrada a Dios y tú también sabes lo que a Dios no le agrada. Tú también sabes lo que es malo, que no debemos realizar. Entonces sepamos lo que es bueno y lo sabemos y tenemos que llevarlo a la práctica, porque distinguiendo lo que es verdaderamente justo, sabemos lo que es bueno. ¿Para qué? Para saber encaminar nuestra vida en el seguimiento para con Dios. Pero va a aparecer algo también que Dios va a volver a resaltar, y es lo que Job decía a sus amigos. Pero escucha cómo lo va a decir el mismo Eliud en el versículo número 5. Job ha dicho, soy inocente, pero Dios me niega el derecho. Job dijo, soy inocente, pero inmediatamente le va a colocar a Dios como si Él fuera el que nos le concede el derecho a Él de hablar. Por eso dice el mismo Eliud, Job dice, porque es lo que Job dice. Dice Job, soy inocente. Está bien, es inocente, pero también dice algo más, de que Dios le niega el derecho. El derecho. Dios le niega el derecho. Pero escuchemos el versículo 6, que es la continuación de lo que Job dice. Me asiste el derecho y creen que miento. Me hieren de muerte sin haber pecado. Entonces Job vuelve a reiterar, según las palabras de Eliud, que él es inocente y además que lo hieren sin haber pecado. Porque es que Job todavía no logra entender de que no es Dios el que le envió el castigo, sino que fue el diablo, el enemigo, el envidioso, el que no le gusta ver que las personas se acojan a Dios con un sincero corazón, el que vino a hacer estragos en medio de su vida, que hasta llagoso lo dejó desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza. Entonces Dios retoma lo que Job decía, soy. Eliud lo toma y dice la referencia acerca de Job. Pero Eliud también va a decir algo que tú y yo debemos saber. Lo sabemos y se nos ha olvidado. Pero escuchemos lo que nos dice el versículo número 10. Escuchadme pues, sensatos, lejos de Dios la maldad. Escuchad pues algo muy interesante. Dice, lejos de Dios la maldad. Lejos de Dios la maldad. Eliud toma las palabras de Job y dice, soy inocente, me hieren sin haber pecado. Yo soy inocente, pero Dios no me da chance. Entonces Eliud le dice, lejos de Dios la maldad. Dios no hace el mal a sus hijos. Lejos de Dios la maldad. Dios hace el bien, Dios ayuda, Dios transforma la vida de la persona, pero no envía mal a sus hijos. Muchas personas dicen que esto es un castigo de Dios. No sea usted mentiroso, no sea falso. Lejos de Dios la maldad. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué?
Porque hay mucha gente que le gusta engañar a los demás. Hay mucha gente que le gusta hacerle ver a la gente que Dios es el culpable. Y resulta que Dios no es el culpable. Lejos de Dios la maldad. Pero escuchemos lo que nos presenta ahora el versículo número 11. Dios paga a la persona según sus obras. Trata a cada cual según su conducta. Dios paga a la persona según sus obras. ¿Que Dios paga? Sí, Dios paga. Y Dios paga según el actuar de la persona, según el obrar de la persona, según las obras que haya realizado la persona. ¿Dios paga? Claro que sí, queridos hermanos. Y si Dios tuviera que pagarte a ti, ¿qué le vas a decir a Dios? ¿Qué le vas a decir al Señor? Cuando Dios venga y te dé la paga de lo que tú has hecho. Porque si tú no has hecho nada, ¿qué vas a recibir? Pues nada. Si tú has trabajado poquito, poquito recibes. Si tú has trabajado mucho, mucho recibes. Pero si tus obras han sido buenas, tu paga va a ser buena. Pero si tus obras son malas, tu paga va a ser nada. Porque es que no has hecho nada bueno. Entonces dice el versículo número 11. Dios paga según... Estamos teniendo problemas con el internet. Pedimos disculpas por si se le va la señal. La interferencia está mala. El tiempo... Dios está... Claro que sí, queridos hermanos. Y si Dios tuviera que pagarte a ti, ¿qué le vas a decir a Dios? ¿Qué le vas a decir al Señor cuando Dios venga y te paga? Estamos teniendo dificultades, por eso pedimos disculpas, pero vamos a leer otra vez el versículo número 11 para que tengamos esto bien presente, así sea lo único que podamos compartir a través de esta transmisión, pero escucha con atención lo que dice el versículo número 11, que es parte importante y fundamental también en medio de nuestra vida, que nunca se nos tiene que olvidar, y eso nos invita a realizar obras buenas, para ayudar también a nuestros hermanos, obras buenas para hacer el bien también a los demás. Escucha con atención lo que nos dice el versículo número 11. Según su conducta. Dios, por lo que has hecho en medio de tu vida, Dios paga, pero Dios también es justo para pagar. Y además trata según la conducta de la persona. Ya que esto es importante poder saberlo, poder conocerlo, pero les invito, vamos a buscar en la palabra de Dios, vamos a escribir en los comentarios, libro de los Proverbios, capítulo 24, versículo número 12. Libro de los Proverbios, capítulo 24. Vamos a escuchar lo que dice el libro de los Proverbios, capítulo 24, versículo número 12. Presta atención. Pues aunque digas que no lo sabías, el que juzga los corazones lo comprende. El que vigila tu alma lo sabe. Y él paga a cada uno según sus obras. Vuélvalo a leer otra vez, por favor. Libro de los Proverbios, capítulo 24, versículo número 12. Esté alerta a la santa palabra de Dios. Pues aunque digas que no lo sabías, el que juzga los corazones lo comprende. El que vigila tu alma lo sabe. Y él paga a cada uno según sus obras. Y Dios paga a cada uno según sus obras. Es interesante saber esto, queridos hermanos, porque nos invita a nosotros a hacer obras buenas, nos invita a ayudar a los demás, nos invita a servir al pobre, nos invita a darle también a los necesitados. Dios paga a las personas según sus obras y trata a las personas según su conducta. Por eso abramos el oído, aprendamos a escuchar, prestemos atención a lo que nos dice la palabra de Dios, porque nos lleva a nosotros a reflexionar grandemente de que debemos hacer las cosas bien,
Basta ya de hacerle mal a los demás, basta ya de criticar, de hablar mal, de acribillar, de humillar, de despreciar, de difamar, de levantar falsos testimonios contra tu hermano, porque Dios paga a cada uno según su obra. Y lo que tú hayas hecho en medio de tu vida, vas a recibir la paga. ¿Y cómo quieres tú la paga de Dios? ¿Que sea grande o que sea nada? Depende de tus obras. Si tocara que ir a darle cuentas a Dios en este momento, ¿cómo sería tu paga? ¿Cómo sería mi paga? ¿Cómo sería nuestra paga? Según las obras, que haya manera de vivir, según nuestra manera también de hacer las cosas, pues vamos a recibir la paga de Dios. Vamos a escuchar el versículo número 12 que nos va a presentar este capítulo 34 del libro de Job, para que prestemos atención ante esto que nos va a dar la palabra de Dios. Escucha con atención. Está claro que Dios no obra mal, que Shaddai no tuerce el derecho. Está claro que Dios no obra Mal. mal. Es decir, Dios no envía el mal sobre nadie, sino que nos invita a nosotros a hacer el bien. Para que nosotros aprendamos de que Dios no le hace mal a nadie. Y si Dios no nos hace mal, ¿por qué nosotros le hacemos mal a los demás? Revisemos nuestra vida, estemos muy alerta, estemos muy pendientes, porque Dios nos habla a cada uno de nosotros y nos invita también a perseverar y sobre todo a hacer las cosas de buena manera. Que esta palabra de Dios que hemos escuchado, vamos a hacerlo algo corto, tenemos problemas con el internet, pero que podamos tener en cuenta lo que Dios nos presenta a través de la palabra, a través del versículo 11, cuando dice que Dios paga a la persona según su obra. Esto hay que tenerlo bien presente porque nos lleva a nosotros a hacer las cosas bien, nos lleva a nosotros a actuar de buena manera y nos lleva a nosotros a caminar en la presencia de Dios. Que podamos aprender a escuchar, que aprendamos a prestar atención, que aprendamos a discernir en medio de nuestra vida todo lo bueno que Dios hace en cada uno de nosotros. Queridos hermanos, que esta palabra de Dios nos lleve a nosotros a discernir grandemente lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros y que el Señor les bendiga a todos ustedes. Vamos a hacerlo algo corto porque tenemos problemas con el internet, para no hacerlos esperar tanto. Está lloviendo, el clima ha cambiado un poco y entonces la señal está pésima para poder transmitir aún más la palabra de Dios. Entonces sería algo que no está como cuadrando muy bien, ¿verdad? Sino que podamos entender lo que hemos escuchado de este capítulo 34 del libro de Job. A lo mejor se arregle el internet después que terminemos, pero bueno, hay que darle gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad. Pero les quiero compartir el versículo número 28 para con esto también terminar, porque es interesante lo que Dios nos va a presentar a nosotros y cómo también debemos ser según lo que hemos escuchado del versículo 11, versículo 12. Dios paga a la persona según su obra, de que nosotros debemos estar claros que Dios no obra el mal. Escucha lo que nos va a decir el versículo 28. Provocando ante Dios el grito del débil. Provocando ante Dios el grito del débil. ¿Quién hace eso? Aquellos que se creen poderosos, nos dice Eliud. Aquellos que se creen más grandes que los demás provocan ante Dios el grito del débil. ¿Cuántas personas no gritan a Dios por hambre, por necesidades? ¿Cuántas personas no claman a Dios con grito por todos sus problemas que están teniendo a causa de algunos que quieren apoderarse de todo y acabar con todos los que no tienen nada? Entonces provocan ante Dios el grito del débil. ¿Y qué más dice el versículo 28? Haciéndole oír el grito del pobre. Haciendo oír el grito del pobre. Oír el grito del pobre. Queridos hermanos, mientras nosotros podamos servir, mientras nosotros podamos ayudar, hagámoslo, hagámoslo.
No hagamos que el pobre, que el débil grite ante Dios porque estamos mal, porque Dios paga, según lo que decía el versículo 11, a la persona según sus obras. Y si tu obrar es bueno, pues vas a recibir la paga buena. Pero si tu obrar es provocar ante Dios el grito del débil, provocar ante Dios el grito del pobre, clamar a Dios del inocente, entonces tu paga va a ser algo que no va a ser bueno, sino porque tú mismo lo has buscado y lo has querido así. Pero vuelve a escuchar lo que nos dice el versículo 28. Provocando ante Dios el grito del débil, haciéndole oír el grito del pobre. Provocando el grito del débil, haciendo oír el grito del pobre. Imagínense, el débil y el pobre, el humilde, el sencillo, la persona necesitada. Por eso nosotros siempre hacemos la invitación que ayudes al pobre. Yo siempre hago la invitación, ayuda a un pobre, ayuda a un necesitado. Si deseas enviarnos un granito de arena para ayudar al pobre, hazlo también, pero que salga de lo profundo de tu corazón. Padre, tengo ropa en mi casa, tengo zapatos, están en buen estado y ya no los utilizo, es ropa buena, se la quiero enviar, envíala. También comunicándote conmigo a través del más 58 416 870 1640. Envíanos la información, ponte en contacto y envíanos eso para nosotros distribuirlo entre la gente débil, entre la gente pobre. ¿Por qué? Porque hay mucha gente pobre y además hay personas que provocan que esa gente eleve un grito ante Dios. Y si elevan un grito ante Dios, pobre de aquel que hace que esa persona eleve un grito ante Dios porque está buscando desgracias para su vida. Claramente la invitación es ayudar. Claramente la invitación de Dios es hacer las cosas bien. A través de la palabra de Dios nos da para que aprendamos a escuchar, para que aprendamos a prestar atención, para que aprendamos que vamos a recibir la paga según las obras de cada uno, según nuestro actuar, nuestra conducta, también va a ser el trato para con nosotros, de que debemos estar muy claros de que Dios no obra el mal, de que Dios no obra así como obra el ser humano de malvadamente, no lo hace. Y además que hay personas que provocan ante Dios el grito del débil. Hay personas que hacen a las personas más pobres. Hay personas que se enriquecen a costillas de los débiles, de los pobres, de los que no tienen nada. Y entonces Dios dice, provocando a aquellos ante Dios el grito del débil, el grito del pobre. Querido hermano, tengamos esto bien presente en medio de nuestra vida. Tengámoslo bien presente, tengámoslos ahí en medio de nuestro ser y enséñale también, papá, mamá, a tus hijos a obrar de buena manera, a hacer el bien, a hacer el bien. Que nunca se burlen de un pobre, que nunca se burlen de un necesitado, sino que tengan un corazón. Es lo que Dios nos da a nosotros para llevarlos también al pobre. No se te olvide, tienes una bonita invitación de parte de Dios. No la deseches, no la partes, acéptala y anímate a ayudar al pobre. Anímate a ayudar al humilde, anímate a ayudar al necesitado. Y si quieres aportar, hazlo también de lo profundo de tu corazón para seguir ayudando a esa persona, pero gracias también al aporte de cada uno de ustedes. Queridos hermanos, vamos a disponer nuestra vida para recibir la santa bendición de Dios y que Dios les acompañe. Y anímate a darle un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza y anímate a compartir también la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu.
De Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les invito para mañana, 8:30 de la mañana, hora de Venezuela, para el estreno de la Santa Misa y por la noche para el capítulo 35 del libro de Job. Dios les acompañe siempre.